Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y es momento de entrevista. Hoy le proponemos hablar sobre el agua y concretamente sobre la calidad del agua, luego de que la semana pasada informáramos que el Instituto de Derechos Humanos emitió una resolución en la que insta a OCE y también a otros organismos de Contralor a establecer nuevos planes para tratar el agua concretamente del río Santa Lucía, ese río del que se provee toda el agua de la zona metropolitana, del que tomamos o los que toman agua de OCE, o el que tenemos en nuestras casas. Y la realidad es que la Institución de Derechos Humanos, a pedido del municipio y los pobladores de Aguas Corrientes, marcó y evidenció que hay una afectación en cómo se está tratando esa agua y que hay una contaminación importante en el río. Y para hablar y profundizar sobre cuál es la situación, hemos traído a alguien que sabe mucho sobre este tema, al profesor grado 5 Daniel Panario, que también es director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. Gracias por estar aquí estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primer lugar, vale la pena preguntarle, ¿a usted en algo le sorprende esta resolución que toma la Institución de Derechos Humanos de marcar esta afectación que está teniendo la gestión de OCE respecto a la calidad del agua que luego terminamos consumiendo? Bueno, yo diría que me alegra, ¿no? Me alegra muchísimo que esta institución por lo menos genere una voz, ¿no?, que alerte sobre la problemática. Ya lo ha hecho también con las fumigaciones en el interior. Que uno podría preguntar por qué se involucra esto, pero bueno, ellos argumentan que hay derechos humanos que están siendo vulnerados, como entre otras cosas el derecho al agua, el derecho a la salud, justamente por un agua de mala calidad, tal vez. Bueno, digamos, en este caso es por un daño al ecosistema, ¿no? Exactamente. Más que directamente a la salud, porque está claro de que la OCE vierte sus desechos aguas abajo de donde los toma, ¿no? Y hay una represa de por medio. Hay varias cosas que son ciertas, que eventualmente la OCE ha usado el agua de abajo cuando no alcanza la de arriba. Entonces, la cosa ahí se puede complicar. Pero claro, porque la OCE tira los lodos, digamos, al río para tratar en su proceso de potabilización. Exacto. Pero cuando precisa más cantidad de agua, tiene que sacar más de más abajo y ahí es cuando se complica la cosa. Eso ha ocurrido, digamos, en los últimos años eso no ha ocurrido, pero en la historia, digamos, eso ha ocurrido. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en la época de los ingleses, que mi padre trabajaba en la OCE, ya hacían eso, ¿no? O sea, eso viene ocurriendo de hace 100 años prácticamente. Por supuesto que hubieron planes para revertir eso y a la OCE no le interesaron. Ahora, lo que está haciendo es un daño en el río, ¿no? Y por supuesto que a la gente que vive ahí en Santa Lucía la está perjudicando porque antes se bañaba en un río con arena, no sé qué, y ahora tiene lodo, ¿no? Eso es lo que hay. Ahora, usted viene hace añares advirtiendo que hay un problema de contaminación en la mayoría de los cauces de Uruguay, en particular en el río Santa Lucía. Usted ha llegado a decir, si bien es potable el agua de OCE que consumimos, yo no recomiendo tomarla, entre otras cosas. En su momento eso generó bastante repercusión. ¿Y qué ha pasado en todo este tiempo? Porque han habido planes, han habido medidas, pero la contaminación sigue ahí. Sí, digo que hasta yo me sorprendí con que las cosas siguieran así, ¿no? Porque se hizo unos planes relativamente buenos, se podrían haber hecho mejor, pero no estaban mal del todo. La Intendencia de Canelones monitorea más o menos que se cumple, inclusive en forma aérea, pero ¿con qué nos encontramos? Que la tecnología que se está usando ahora para los cultivos es muy propensa a que el fósforo vaya a dar al agua. Lo puedo explicar muy fácil. A ver, para alguien que no entiende nada de esto. Claro, antes se araba la tierra, se incorporaba fertilizante y gran parte del fertilizante quedaba retenido por el suelo, porque el suelo tiene mecanismos para retenerlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que con las técnicas que llaman ahora de cero laboreo, ¿no? La utilización del herbicida y plantar directamente, el fertilizante queda muy cerca de la superficie. Con lo cual, y es soluble, ¿no? El superfosfato, que es lo que se usa, es soluble. Con lo cual, cuando llueve y llueve en exceso y el agua escurre, solubiliza el fósforo y lo deja en el embalse. Bueno, esto también me sorprendió, pero es un dato de la realidad, ¿no? Entonces, las autoridades dicen, mejoró un poco, vamos bien, o se estabilizó. No, se sembró menos hoja porque bajó el precio y hubo listo, factores, ¿no?, climáticos y un montón de cosas. Y la soja y el maíz, y en fin, una cantidad de cultivos que mucha gente dejó de plantarlos, ¿no? Entonces, efectivamente, tanto fósforo se importa, tanto fósforo aparece en las vías de drenaje
drenaje actualmente. Y una relación directa. Usted dice que los planes que se han establecido, por ejemplo, desde 2015 para acá, recuerdo que se anunciaron, no han tenido una consecuencia directa de mejora, o sea, no han funcionado, y claro, que la única mejora ha sido porque directamente se plantó menos alrededor. Exactamente, porque bueno, nosotros creíamos, inclusive yo, ¿no? De que el fósforo entraba con la erosión del suelo. Entonces, si se controlaba un poco la erosión de suelos, iba a mejorar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que no precisa, al ser soluble el que está entrando, no entra con la erosión de los suelos, entra simplemente con el agua que escurre arriba de ellos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar las cosas de otra forma. ¿Y entonces qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está pasando que no se revisan los planes, por ejemplo? ¿Hace falta más capacidad de contralor de los organismos como la DINAMA o el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Por dónde va? Lo que hace falta es repensar los sistemas de producción, y eso no lo hace una persona sola, ¿no? Eso es un equipo interdisciplinario que encara la temática, y es muy difícil que las organizaciones públicas, digamos, tomen en cuenta esas cosas y se decidan a tomar ese tipo de caminos, ¿no? Y ahí entran como, digamos, en contradicción varios Uruguay, de alguna manera. El Uruguay que es netamente exportador de materia prima, con el Uruguay natural que vendemos como marca país. ¿Cómo se logra salir de esa coyuntura? Lo que ocurre es de que también ahí hay falta de creatividad, a mi gusto, ¿no? Porque, digamos, estamos produciendo soja como un commodity que sale por zona franca para alimentar los cerdos chinos, ¿no? Bien, Uruguay tiene capacidad para generar otro tipo de alimentos y buscar nichos de mayor valor. Es decir, ¿por qué no venderle a los alemanes, que estarían encantados, soja no transgénica e inclusive orgánica eventualmente? Eso se puede hacer, si no hay ningún secreto para hacerlo. Claro. Lo que no hay ahora, ni siquiera para comprar semilla no transgénica en Uruguay, no se puede porque no hay. Claro, eso más de fondo. Ahora, cuando la población, me parece que cuando pone el acento en este problema es cuando se toca el agua. Por supuesto. Entonces, si Uruguay sigue tratando de la manera que está tratando, por ejemplo, el cauce del río Santa Lucía, ¿cuánto puede aguantar en esta situación en la que estamos más o menos bien? Lo que ocurre es que hay una, digamos, una arremetida contra el agua, casi yo diría, para ser potable, ¿no? Es decir, tenemos el tema de la ley de riego, que va a generar supuestamente represas multiprediales, no sé qué, cada una de las cuales se va a convertir en una fuente de contaminación, sin duda, ¿no? La OCE sigue pensando, para tener un plan B, hacer nuevas represas, ¿no? En el Casupá, en fin, en otros arroyos, que también se van a contaminar, como se contaminó, ¿no? La de Paso Severino, que yo les podría mostrar fotos de cómo ha llegado a estar en materia de invasión de estas famosas algas, en fin, cianobacterias. Bueno, por ahí no va la solución, pero parece que no se les ocurre otra manera de actuar que seguir haciendo más de lo mismo. Ya se sabe que con la misma mentalidad que generamos un problema, no lo podemos solucionar, ¿no? Claro.